El cubismo fue un movimiento artístico creado por Picasso y Georges Braque, el cual se caracteriza por representar sus obras a través de formas geométricas abstractas y fragmentadas desde diferentes puntos de vista. Eventualmente también empezó a incluir elementos de collage y materiales reales en sus obras, influyendo mucho en otros movimientos artísticos y en el arte en general. Entre ellos estaba el ready-made y el constructivismo. Marcel Duchamp fue un pintor y escultor francés que hacía obras basadas en el cubismo, pero fue presionado por sus hermanos para abandonarlo y buscar otro movimiento artístico, como el dadaísmo, en donde fue muy influyente. Es considerado por muchos como uno de los artistas más importantes del siglo XX gracias a su estilo artístico único en sus obras, que se enfocaba en las habilidades técnicas y en la creación de los ready-mades. Ready-made es un término en donde se presenta un objeto cotidiano como una obra artística sin la necesidad de hacerle ningún tipo de cambio. Este término abrió las puertas a una variedad de enfoques en el arte y cuestionar las nociones de la imaginación y la belleza de las obras. En 1911 había trabado amistad con el adinerado Francis Picabia, quien le introdujo en la idea del artista como un negacionista danés, actitud que Duchamp aplicaría y desarrollaría más tarde. Roussel me mostró el camino, afirmó Duchamp, no solo con respecto a los juegos de palabras homofónicos y las máquinas disfuncionales de sus relieves de hélice, sino en general con sus diversas estratagemas, mezclando azar y elección arbitrario y dado. Estas estratagemas, al igual que sus dibujos mecánicos y ready-mades, desafiaron radicalmente las nociones convencionales del arte y los artistas. En 1911, Duchamp pintó un molinillo de café explotando. En cuanto al aspecto esquemático, comentó más tarde, comencé a pensar que podía evitar cualquier contacto con la pintura pictórica tradicional. Esto no es un respaldo al priori del arte mecánico. Una vez más, las máquinas que le interesaban a Duchamp eran figuras desordenadas de deseo frustrado. Sus dos hermanos mayores, Jacques Villon y Raymond Duchamp Villon, pusieron a Marcel en contacto con el grupo Petit de cubistas en torno a Albert Glases y Jean Metzinger. Ese círculo había comenzado a convertir el cubismo en doctrina en 1912, del que Duchamp se retiró por su oposición a su obra Desnudo. Duchamp ya no sería su víctima, al contrario se convirtió en un maestro del arte provocativo, uno de sus legados más ambiguos en el arte del siglo XX. La misteriosa transición de sus pinturas cubistas, en su mayoría desnudos vírgenes y novias teñidas de erotismo personal, en sus obras ready-mades, en su mayoría mediocres despojadas de su subjetividad, sigue siendo una completa provocación. Ahora hablando un poco de Duchamp con el cubismo, él fue influenciado por este movimiento en su juventud y esta influencia se puede observar en sus primeros trabajos artísticos. Sin embargo, los ready-mades representaron un cambio significativo en su enfoque artístico. En sus primeros ready-mades, Duchamp tomó objetos comunes y los presentó como obras de arte al firmarlos y exhibirlos en galerías. Esto se relacionó con el espíritu del cubismo, que de una u otra manera buscaba representar la realidad desde múltiples perspectivas y desafiar las convenciones artísticas tradicionales. Los cubistas, como Picasso y Braque, también experimentaron con la fragmentación y la abstracción de la forma. Por otro lado, en las obras de Duchamp como fuente, encontramos una resignificación de lo que conceptualmente conocemos como un orinal, y logró hacer arte a partir de este. Es revolucionario, discutible, criticado y demás, pero deja a la vista una nueva perspectiva con respecto a lo que puede y no puede ser arte, viéndolo desde lo más común y masivo posible. Esto es arte conceptual en toda regla. Arte autónomo que genera una experiencia y contradicción en los demás. Así también lo podemos ver en su obra Rueda de bicicleta. El autor de la obra lleva más allá la funcionalidad de las cosas. Esto trajo consigo cuestionamientos muy propios del arte que se discuten aún hoy día, como ¿qué realmente es arte? ¿Bajo qué criterios es algo bello o feo? ¿Podrían las cosas ser en sí arte? ¿Requiere un esfuerzo o trabajo humano para que sea arte? Todo esto se plantea a partir de las nuevas formas de construir y de hacer arte. Constructivismo es un movimiento artístico y cultural desarrollado en Rusia alrededor de 1914, enfocándose principalmente en la arquitectura y el diseño gráfico, los cuales reflejaban la sociedad de la industrialización rusa durante los años 20. Vladimir Tatlin
Fue un artista y arquitecto ruso y uno de los principales fundadores del constructivismo. Él admiraba a Picasso y se cree que tomó influencia del cubismo para sus construcciones, ya que se puede ver algunas similitudes como la descomposición de la forma y experimentación con la geometría en sus obras, incorporando abstracciones artísticas. Vladimir Tatlin tuvo bastantes referentes artísticos a lo largo de su vida, empezando por sus padres. La madre era poeta y el padre era ingeniero experto en los ferrocarriles norteamericanos. Tiempo después, mientras se encontraba en París en 1914, tiene un gran desarrollo artístico debido a la inspiración que tiene por las obras de Picasso y también por un conocimiento previo del cubismo que tenía gracias a la colección de Shukin en Moscú. Y este aprendizaje se puede observar en una de sus primeras pinturas, la cual es un autorretrato con algunas facetas cuasi cubistas. La paleta de colores apagados, la aplicación plana de la pintura y la materialidad que manejaban los iconos religiosos rusos influyeron en el toque artístico que tenía Tatlin. Después de esto, él crea su primer relieve conocido como La Botella en 1913. Esto es más que todo una composición pictórica que una construcción material. Para este punto, Tatlin ya se encuentra a un paso del constructivismo y lo termina de dar con su obra de selección de materiales, la cual emplea hierro, estuco, vidrio y asfalto. Gracias a estas obras, el crítico Nikolai Tarabukhin escribe: el material dicta las formas y no al revés, puesto que Tatlin siguió la filosofía de que los materiales dictaban la forma de sus construcciones y también buscaba que éstas fueran necesarias en lugar de arbitrarias. Dentro de las obras mencionadas en el texto se encuentra Desnudo bajando escalera número 2. Esta obra tiene rasgos cubistas y futuristas, aunque la intención nunca fue hacerla semejante a estas dos corrientes artísticas. Plasma un desnudo visto desde diferentes maneras, descendiendo por una escalera, pero a su vez plasma el movimiento del cuerpo en cuestión, aunque pese a esto fue fuertemente criticada la obra. Ahora bien, hablando un poco de Vladimir, en su obra Selección de materiales es una obra estática, presenta una propuesta de lo constructivo a partir de lo que aparentemente construye, pero en este caso sin un sentido dado como tal, es una exploración hacia el material, con el que por concepto creamos cosas los humanos, pero en vez de encontrar algo consolidado, muestra texturas materiales y las reglas de los materiales imponen a sí mismo como su función. El material en sí se ve manipulado por lo que lo rodea, piedras, aruñazos, entre otras características del material, que hace que pensar en la belleza y el arte vaya más hacia lo humano, lo sencillo, y proponen la autocrítica del arte. Por otro lado, Contrarrelieve de Rincón se presenta más como una dialéctica en las artes, la arquitectura y la pintura, al jugar con la percepción conceptual de lo que se espera de la obra y lo que realmente es, una exploración por la forma, el material y en sí por la exploración de nuevas maneras de hacer arte, viendo todo lo que la modernidad les planteaba a los artistas de la época. La Piu de Luz, pues básicamente que en 1904 André Lebel pues hizo junto a 12 espectadores, fundaron una tipo casa de ventas que pues se dedicaba a comprar obras de vanguardia, o sea, autores demasiado reconocidos, y lo que hacían era comprarlas y guardarlas durante pues 10 años, pues para luego ser vendidas y pues subastadas. Un acontecimiento que les sucedió fue que en 1907 este grupo, el grupo de Lebel, ya había comprado pues diferentes obras de Matisse, de Picasso, y pues básicamente ese año adquirieron la familia de los Saltimbanquis, que pues es un cuadro de Picasso, y básicamente lo compraron por 1.000 francos y básicamente agotaron todo su presupuesto para ese año. Pues acá podemos ver una pequeña imagen que es pues básicamente cómo se veía la Piu de Luz, que básicamente se traduce como la piel del oso, así era como se llamaba esta casa de ventas. Y en la siguiente pues diapositiva podemos ver dos cuadros, uno de ellos pues es uno de Picasso, el otro también, y este fue el que compraron, que es de la familia de los Saltimbanquis, pues que básicamente agotó todo su presupuesto. Y a lo último podemos ver el formulario, como el ticket, que mostraba las obras que se iban a presentar y que se iban a vender ese día. Se puede ver que es el ticket de la tercera edición.